Yo siempre he sido muy fan de las pinturas medievales, pero no me refiero a estas, sino a estas, a las que ilustran animales luchando con caras raras, formas extrañas, esas que las miras una y otra vez y no le encuentras el sentido, pero te encantan. Pues hay una en concreto que es mi favorita, una que algunos conocen como Egg Horse y que ha sido todo un meme. Esta ilustración viene del manuscrito francés L'Histoire de Saint-Gall del año 1316. En concreto pertenece al llamado Ciclo de Lancelot Grial, donde se recopilan varias leyendas del rey Arturo. Pero bueno, volvamos al tema principal. Se me ocurrió que sería una buena idea recrear en 3D el caballo de frente, y al final me vine arriba y decidí hacer la escena entera. Y oye, ha quedado un resultado más chulo de lo que pensaba, así que nada, os voy a mostrar cómo lo he hecho. El primer paso fue importar la imagen de referencia para ir trabajando siguiendo la silueta. Como se trata de una imagen 2D y no tengo más perspectivas, realmente no sabía cómo hacer el volumen del caballo, pero pensé que sería una buena idea colocar la misma imagen desde otro punto de vista, y haciendo que encajaran bien las dos imágenes para hacer que el caballo frontal tuviera un cuello, pudiéndome guiar mejor a la hora de modelar. El cuerpo del caballo lo hice con un cubo al que le apliqué una subdivisión y lo fui adaptando a la forma de huevo del caballo. Para el cuello me fijé en el caballo de al lado y fui siguiendo esa curvatura. Después ya solo tuve que ir arreglando pequeñas cosillas de tamaño, de posición, hasta conseguir algo parecido a la cabeza de un caballo. Para las piernas decidí que era una buena idea hacerlas a partir de una curva a la que le di la forma del dibujo. Le añadí un volumen, la convertí en una malla y la acabé de retocar para darle esas formas. Las patas traseras eran simples palos, así que bastó con usar un cilindro y acabar de darle los volúmenes que tocaban. Después llegó la hora de afrontar lo que para mí fue tal vez lo más complicado, que es la cara. Me resultó complicado porque se trata de una cara frontal, pero con rasgos de estar de lado. Al final hice lo que pude y le añadí los ojos ajustando los volúmenes de la cara para que encajasen bien. Para hacer la nariz, la zona entre los ojos y las cejas podría haber pintado directamente sobre la malla y haber obtenido un buen resultado, pero la verdad es que tengo pensado imprimirme este caballo y pintarlo, y pensé que sería mejor darle un poco de volumen para marcar mejor estas zonas. La cola es lo que peor me quedó, pero no pasa nada, porque apenas se vería, solo tenía que dar el pego y verse bien por delante.
Para el pelo modifiqué un cubo dándole la forma que quería y lo fui duplicando y adaptando a las distintas zonas del caballo, haciéndolo más grande, más pequeño, con más curva o menos. Las correas de la cabeza son las que me dieron más dolor de cabeza porque el dibujo no tenía ningún sentido y eran líneas pintadas sin más, pero bueno, después de un rato pensando en cómo podría tener sentido en 3D, lo terminé de hacer. Y como he comentado antes, me pareció tan gracioso el resultado del caballo que decidí hacer el dibujo completo para darle al menos un poco de contexto. La verdad es que tardé muchísimo menos en hacer el caballo de lado, supongo que porque seguía una estructura más o menos normal y no tenía que pensar en cómo hacer las cosas para que encajaran bien, así que guay. Para los caballeros modelé por separado todo lo que los componen, intentando también darle algo de sentido a la composición, ya que por ejemplo el escudo se veía por delante pero estaba como por detrás, era algo muy raro, entonces tuve que hacer que todo tuviera una buena composición. Por último, modelé el marco y la vegetación que se ve en el fondo. No sabía muy bien cómo hacerla, pensé en pintarla directamente, pero ya que estaba la terminé modelando de manera bastante básica porque no era algo en lo que se centraría la vista. Y ahora viene la parte que más me ha gustado, pintar. En un principio iba a poner un color base a cada cosa, pero al final lo que más se encajaba para esta obra maestra era pintarla con trazos visibles. Habría sido maravilloso tener una tableta para hacerlo, pero como no la tengo, lo he hecho con el ratón, y me he sentido un poco como cuando intentas hacer un dibujo en Paint con el ratón, que sale algo raro, pues así.
Para hacer la decoración sin ser muy inventadellas, bajé el alfa del material y así podría ver perfectamente el dibujo. Por suerte hay una opción que ayuda a estabilizar el trazo y me fue genial para que se viera decente mi línea hecha con ratón. Pero quedó tan perfecto que no me pareció bien dejarla así, y acabé pintando por encima sin el estabilizador para darle un toque más artístico, natural, como le quieras llamar. Y nada, creando distintas texturas y aplicando distintos colores y detalles, terminé mi obra maestra. Ahora he de pensar si imprimir solo el caballo de frente o la escena entera, porque cualquiera de las dos opciones me parece genial. Pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado el resultado tanto como a mí y seguramente en un futuro haga más versiones 3D de estas pinturas porque me encantan. Así que nada, hasta la próxima.